En la historia mundial existe un prejuicio bastante persistente y profundamente arraigado que, por desgracia, puede encontrarse incluso en fuentes muy respetables y serias, en populares canales educativos y en antiguas crónicas históricas. Muy a menudo, el relato sobre el destino de numerosas grandes ciudades, riquísimas culturas e incluso estados enteros termina con la misma frase breve pero extremadamente destructiva: y luego llegaron los árabes y lo destruyeron todo, lo aniquilaron todo. Precisamente por este enfoque, para una enorme cantidad de personas la época del inicio del florecimiento de la civilización islámica y del predominio del mundo árabe se asocia firmemente con el concepto de Edad Oscura. Supuestamente fue un periodo de decadencia total, cuando los brillantes logros de la cultura grecorromana antigua se perdieron definitivamente y en su lugar llegó una época sombría, atrasada y cruel. Pero en realidad todo fue completamente diferente, amigos, e incluso de una manera radicalmente opuesta. Precisamente gracias al llamado siglo de oro del Islam no solo se logró conservar, sino verdaderamente preservar y multiplicar los mayores tesoros intelectuales de la antigua Roma y la antigua Grecia. Además, fueron precisamente estos esfuerzos de los sabios musulmanes los que nos permiten hoy disfrutar de los frutos del progreso técnico y científico. Y en los próximos minutos analizaremos en detalle y comprobaremos que esto no es en absoluto una exageración ruidosa, sino una realidad histórica bien fundamentada. Para empezar, aclaremos de qué periodo de tiempo se trata. Las famosas edades oscuras, de las que tanto gusta hablar en la historiografía occidental, suelen abarcar aproximadamente desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. Y al mismo tiempo, en Oriente existía el poderoso califato árabe, uno de los estados más grandes e influyentes de todo el planeta. Y aquí es importante subrayar, no se trata solo, ni siquiera tanto, de las colosales extensiones territoriales, que bien podían competir con el tamaño del Imperio Romano en sus mejores tiempos. Mucho más importante era lo que ocurría dentro de ese espacio: el nivel de cultura, la vida cotidiana de la gente común, el sistema educativo y los logros científicos. Un espacio cultural musulmán unificado se extendía desde la península ibérica, España, en el oeste hasta las fronteras más lejanas de China en el este. Por eso resulta especialmente injusto y doloroso escuchar afirmaciones de que los árabes supuestamente destruyeron todo el patrimonio cultural de las civilizaciones anteriores y, en cambio, trajeron solo leyes severas, fanatismo y crueldad. En realidad, ciudades como Bagdad, El Cairo, Damasco, Bujará, Samarcanda, Joresm y muchas otras se convirtieron en aquella época en auténticas metrópolis de nivel mundial. Y no se trataba solo del enorme número de habitantes, ante todo, estas ciudades asombraban por el increíble nivel de cultura urbana, ciencia, literatura, arquitectura e intercambio intelectual cotidiano. Comencemos quizá precisamente por la ciencia, porque fue aquí donde el siglo de oro del Islam se manifestó de forma especialmente brillante. A lo largo de todo el vasto territorio del califato, junto a las grandes mezquitas se abrían por todas partes instituciones educativas especiales llamadas madrasas. En ellas se enseñaban no solo disciplinas religiosas, también se estudiaban ciencias seculares como matemáticas, astronomía, medicina, filosofía, lógica y muchas otras. En esencia, estas madrasas se convirtieron en los primeros prototipos de universidades de tipo moderno en el mundo, aunque no todas recibieron un estatus oficial de universidad en el sentido europeo. Con este hecho está relacionado un caso histórico bastante curioso y revelador. Si se abre Wikipedia y se observa la lista de las universidades más antiguas del mundo, casi siempre aparecerán nombres europeos: la Universidad de Bolonia, fundada en 1088, luego Oxford, París y otras. Sin embargo, basta con consultar, por ejemplo, el libro Guinness de los récords y enseguida se descubre que la institución de educación superior en funcionamiento continuo más antigua del planeta es la Universidad de Al-Qarawiyyin en la ciudad marroquí de Fez. Fue fundada en el año 859 con los fondos de la princesa Fátima Al-Fihri, justo en pleno siglo de oro del Islam. Y si se profundiza aún más y se busca información sobre las antiguas universidades y academias precisamente en Bagdad, el choque cultural ante el nivel educativo de los musulmanes de aquella época resulta simplemente asombroso.
Ya desde la década de 820, en la capital del califato funcionaba la famosa Academia Beit al-Hikma, más conocida como la Casa de la Sabiduría. Era un gigantesco centro intelectual donde se recopilaban, traducían y desarrollaban conocimientos de todo el mundo. Pero las fechas y los nombres secos son solo el comienzo. Mucho más impresionantes son los logros científicos reales de aquella época. Tomemos al célebre Avicena, cuyo verdadero nombre era Abu Ali ibn Sina. Este nombre seguramente resulta familiar para casi todos. La mayoría dirá de inmediato, es el gran médico. Y estarán totalmente en lo cierto. Avicena vivió entre los años 980 y 1037, nació en el territorio del actual Uzbekistán y se convirtió en uno de los representantes más brillantes del siglo de oro. Su obra fundamental, Canon de la Medicina, se considera con razón la primera enciclopedia médica verdaderamente moderna. Este libro fue traducido a prácticamente todos los idiomas europeos y, precisamente a partir de él, estudiaron los estudiantes de medicina en las universidades medievales e incluso hasta mediados del siglo XVII. Avicena fue el primero en diferenciar claramente los vasos sanguíneos en venas y arterias, introdujo en la medicina el concepto de síntomas de las enfermedades, subrayó el enorme papel de la higiene, del ejercicio físico y de un estilo de vida adecuado para conservar la salud, describió detalladamente los métodos para reducir dislocaciones de articulaciones y mucho más. Al mismo tiempo, él mismo estudiaba activamente y utilizaba manuscritos médicos de la antigua Grecia. Y aquí hay otro detalle curioso, una parte significativa de los textos científicos griegos y romanos de la antigüedad llegó a Europa precisamente a través de traducciones y adaptaciones árabes. Sin el siglo de oro del Islam, una enorme cantidad de conocimientos de la antigüedad se habría perdido para siempre. Otra prueba convincente es el científico Ahmad al-Fergani, también conocido como Alfraganus, originario del valle de Ferganá, que trabajó en el siglo IX en la misma Casa de la Sabiduría de Bagdad. Fue un ferviente admirador de Ptolomeo y de su monumental obra Almagesto, una auténtica enciclopedia de los conocimientos astronómicos del mundo antiguo y del cercano Oriente. Al-Fergani no solo tradujo el Almagesto, sino que lo revisó de forma sustancial teniendo en cuenta los logros técnicos más recientes de su tiempo, corrigió una serie de cálculos inexactos, fundamentó científicamente la esfericidad de la Tierra y expuso una enorme cantidad de material valioso. Tan valioso que ya en el siglo XIII su obra fue traducida al latín, y sobre la base de los trabajos de Al-Fergani los astrónomos europeos trabajaron durante los 7 siglos siguientes. De la astronomía pasemos suavemente a las matemáticas. Todos conocemos desde la infancia la expresión números árabes. En realidad, los propios árabes los llamaban indios, y en la escritura árabe estos números tienen un aspecto completamente diferente. Pero la esencia es otra, fue desde el mundo de la civilización islámica desde donde llegó a Europa el sistema decimal posicional y el enfoque moderno de las matemáticas en general. En la antigua Grecia y en la Alta Edad Media, los cálculos matemáticos se describían con mayor frecuencia mediante palabras, figuras geométricas o incluso formas poéticas. Los matemáticos musulmanes hicieron una contribución colosal a la forma en que hoy formulamos, escribimos y resolvemos problemas. Los propios términos, algoritmo y álgebra proceden del nombre del destacado científico Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, otro de los directores de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, que trabajó codo a codo con Al-Fergani. Gracias a al-Khwarizmi, el álgebra se convirtió en una disciplina independiente. La palabra álgebra proviene de al-Jabr, el título de una de sus obras clave. Él creó tablas trigonométricas, desarrolló métodos universales para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, introdujo los conceptos de seno y coseno y mucho más. Sus libros fueron traducidos al latín y se convirtieron en la base del auge científico del Renacimiento, conservando al mismo tiempo los logros de los antiguos matemáticos de Europa, India y China. La astronomía también se apoya en gran medida en el legado de aquel siglo de oro. Al-Biruni, otro genio procedente del territorio del actual Uzbekistán, demostró matemáticamente la rotación de la Tierra sobre su eje y alrededor del Sol. Era amigo cercano de Avicena y lo consultaba a menudo sobre cuestiones de física y cosmología. Al-Biruni fue uno de los primeros en suponer que las estrellas son gigantescos cuerpos ígneos,
calculó con gran precisión la circunferencia de la Tierra, el método aún lleva su nombre. Conocía 8 idiomas y en sus obras incluían nombres de plantas, términos y objetos en distintos idiomas, gracias a lo cual sus descripciones botánicas y médicas aún ayudan a los científicos a identificar antiguos nombres de hierbas. Pasando a inventos más prácticos, la lista también impresiona. Desde la navegación hasta la producción de papel, la propia palabra, almirante, llegó a las lenguas europeas desde el árabe. El papel en Europa durante mucho tiempo se llamó damasceno o bagdadí, porque la tecnología de producción fue llevada precisamente desde los talleres árabes de Egipto e Irak, aunque originalmente la tomaron de los chinos. Los árabes se convirtieron en ese puente por el que el papel llegó a Occidente. En óptica, una enorme contribución la realizó Inal Eitam Alhazen, que vivió entre finales del siglo X y comienzos del XI en Basora. Su obra fundamental Libro de óptica es considerada por muchos científicos comparable en influencia a los trabajos de Newton y Einstein. Inal Eitam analizó en detalle las teorías antiguas de la visión, describió la estructura del ojo humano con sorprendente precisión, demostró que vemos gracias a la luz que se refleja en los objetos y entra en el ojo, y no al revés, como creían los griegos. Incluso supuso la velocidad finita de la luz y realizó los primeros experimentos sistemáticos con la cámara oscura. Con un desarrollo tan intenso de la ciencia, no podían faltar los dividendos sociales. El ejemplo más brillante es la revolución agraria islámica. Los agrónomos desarrollaron sistemas de rotación de cultivos e irrigación tan eficaces que aprendieron a cosechar 2 o 3 veces al año. Muchos de estos métodos pasaron después a Europa y parcialmente han sobrevivido hasta nuestros días. Incluso en ámbitos tan lejanos como los precursores de la física nuclear surgieron ideas interesantes. Javier Inayan Geber, considerado el padre de la química, ya en los siglos 8 y 9 expresó la idea de la existencia de los átomos y de que al dividirlos podría liberarse una energía colosal capaz de destruir una ciudad entera como Bagdad, 1000 años antes de la confirmación experimental de la existencia de los átomos. En prácticamente todas las universidades europeas del Renacimiento, la mayor parte de los manuales y textos de estudio eran traducciones o adaptaciones de obras de sabios árabes. Las tablas astronómicas de Ulugh Beg de Samarcanda superaban en precisión todo lo que existía antes de Tycho Brahe en el siglo XVI, y Brahe, por cierto, estudió precisamente con ellas. La duración del año terrestre fue calculada con un error de solo 58 segundos, y la inclinación del eje terrestre con un error de menos de 5 minutos de arco. Una de las cosas más valiosas por las que estamos agradecidos a los científicos de aquella época es su universalidad y apertura. Tradujeron, conservaron y desarrollaron obras indias, chinas, persas, griegas, romanas e incluso del antiguo Egipto, salvando el patrimonio científico de la humanidad en siglos en los que en Europa se había perdido mucho. Por supuesto, el califato árabe, como cualquier imperio en la historia, tenía sus serias deficiencias y problemas, y eran numerosos. Pero en la conciencia histórica de masas, por alguna razón, el acento casi siempre se pone precisamente en esos defectos, mientras que los grandiosos logros en ciencia, medicina, filosofía y cultura a menudo quedan en la sombra. Esperamos sinceramente que este relato te haya ayudado sea un poco a ampliar tus horizontes y a mirar aquella época desde una nueva perspectiva. Si el material resultó útil e interesante, estaremos encantados de recibir tus me gusta, comentarios y preguntas. Hasta la próxima, amigos.